Por Dios. Bien. Vamos a ponernos bien. Vamos a empezar cantando bien adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Hoy para pasar a la del capítulo 1, versículo 12, y después hasta el primer versículo del capítulo 2. Dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para el juicio lo pusiste, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los oye. Sacará a todos con azote, los recogerá con sombrero y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su rey y ofrecerá saumerios a sus mallas, pues con ellas engordó su porción y engrasó su vida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda echaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mí. Vamos a ver. Dios celestial, damos las gracias hoy, Señor, por darnos aquí a todos, Señor. No importe los obstáculos que hemos tenido hoy, esta semana, o cualquier otro momento, Señor, tú nos has traído para escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Sabemos que estamos aquí por tu gracia y tú has decidido eso. Señor, te pido que por la predicación de Pastor Justin, Señor, podamos prestar atención, Señor, para entender lo que tú quieres que entendamos de esa predicación, Señor. Que a veces fallamos, Señor. Te pido
oraciones más. Vamos a cantar de Nico y Israel. Glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Por el más sin pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe
¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer en mi dolor. Y perdón me dio, y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe y a él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono lo dejaste para vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue, a la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón.
Ahora somos hijos, redimidos por la sangre de Jesús. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades el perdono. A su nombre, gloria. Pues no. Buenos días. ¿Cómo estamos? Hemos empezado el día bien, con un buen desayuno. ¿Sí? ¿Habéis descansado bien? Sé que tenemos por lo menos 2 hombres que están bastante cansados por la ruta que hicieron. ¿Ayer? No. Vale. Bueno, por lo menos lo que van a decir. Yo no sé, creo que lo digo cada domingo, ¿no? Pero las canciones hoy han sido perfectas. ¿Me podéis escuchar, no? Sí. ¿El vendedor no os molesta? No. Vale, y el Diego por lo menos no os molesta. Pues yo puedo elegir cualquier canción que hemos cantado esta mañana y realmente predicar las verdades que hay en cada canción. Pero yo quería destacar solamente la última canción que hemos cantado hoy. La letra es preciosa. Y creo que no tengo que decir esto, pero es preciosa. Pero es preciosa no porque ha sido escrito o escrita de una forma bonita. Es preciosa por las verdades que realmente comparte. Porque las verdades que hay en esa canción, en esa letra, vienen directamente de la palabra de Dios. Y dice, un pecador, ese es quien era yo. Porque obviamente hablando en el presente, pensando en lo que ha pasado en el pasado. Miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. El hombre que escribió, o no sé exactamente quién escribió la canción, o compositó la canción, no tuvo que cruzar el abismo. Cristo cruzó el abismo. Versículo 2, o la estrofa 2, dice, ya no hay división. ¿Por qué? Porque Cristo cruzó el abismo. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Ahí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. No había una cantidad de dinero ni una buena vida suficiente para pagar la deuda de este hombre o mujer, el pecador, que es representado aquí en la canción.
que no tuvo que pagar nada. Cristo pagó todo. Estrofa 3 dice, en mi lugar tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón. La vida triunfó. No la vida de ese compositor, no, la vida de Cristo. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. El coro dice, te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Y luego el puente, y luego el final, mejor al final. Dice, nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Ahora somos hijos redimidos por la sangre de Jesús. Y la canción termina así. A su nombre. A su nombre, gloria. Ya mis maldades, Él perdonó. A su nombre, gloria. Una pregunta y luego entramos en lo que es el mensaje. Cuando levantaste hoy, si eres hijo de Dios o hija de Dios, hasta este momento has dado gloria y agradecimiento a tu Señor, tu Salvador, quien dio su vida en tu lugar para perdonar tus pecados. Muchas veces levantamos los días y la primera cosa que pensamos no es gracias Dios. Puedo respirar, tengo aliento en mis pulmones. Y tengo esto debido a que tú me amas tanto para regalarme un día más, porque tu Hijo me redimió y tú tienes un plan para mí. Yo sé que la primera cosa que normalmente entra en mi mente, en mis pensamientos, es dónde está el café. Y si vais a ser honestos, vosotros también, los que toman café. Pero espero que Dios nos ayude a cambiar nuestra perspectiva y nuestros pensamientos para que la primera cosa que sale o que entra en nuestros pensamientos es gracias Dios. Sin ti no hay nada en esta vida que merece la pena vivir. La sangre de Jesús. Eso ha sido gratis y no ha sido parte del mensaje. Entonces ahora empezamos. Bueno, pues como sabéis, estamos en nuestra serie de sermones sobre el libro de Habacuc, que se llama Volviendo a Dios en tiempos difíciles. Estamos dando respuestas a preguntas como ¿qué vas a hacer cuando las cosas van mal? ¿Qué vas a hacer cuando estás sufriendo personalmente? ¿Qué vas a hacer cuando ves injusticia en nuestra sociedad o incluso en tu propia vida y parece que Dios es ausente o que por lo menos Dios está tapando sus oídos para no escuchar, está tapando sus ojos para no ver lo que está pasando en tu vida personal o en la sociedad en que estamos? Esas son las preguntas con que estaba luchando Habacuc. Y como hemos hablado antes, que Habacuc es uno de los profetas menores interesantes o más interesantes bajo mi punto de vista, porque no es solamente Dios compartiendo algo que el profeta tiene que compartir con los demás. Es una conversación entre Habacuc y Dios nos deja ver cómo va esa conversación. En el primer mensaje sobre Habacuc, capítulo 1, versículos 1 a 4, vimos el comienzo de esa conversación entre Habacuc y Dios. Habacuc empieza con su queja de que Dios no estaba prestando atención a la injusticia que estaba haciendo el pueblo de Dios. Estamos hablando de Judá, el reino del sur,
las dos tribus que todavía se quedan, y preguntando a Dios por qué no estaba haciendo nada para solucionar el problema. ¿Por qué Dios no estaba haciendo nada para parar la injusticia que estaba haciendo su propio pueblo? Entonces, Habacuc estaba ahí con esa carga y vimos la carga de Habacuc, vimos las preguntas que él tenía en su corazón y también vemos la honestidad de Habacuc de compartir esas cosas directamente con Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que hablar con Dios de una forma, ¿cómo lo digo? De una forma más suave, como que Dios no puede superar o ver el corazón de lo que estamos compartiendo, como que nosotros tenemos que utilizar palabras que utilizamos con un niño de 2 años. Y Dios puede realmente recibir nuestras quejas. Dios puede recibir nuestras frustraciones. Dios puede escucharnos y ver lo que hay en nuestro corazón. Porque como hemos visto que Dios está de acuerdo muchas veces con lo que estamos diciendo, lo que hemos visto en Habacuc. Aprendimos en ese primer mensaje, en el primer pasaje de Habacuc, que en este mundo quebrantado por el pecado debemos clamar a Dios incluso cuando parece que esté ausente. Cuando a nosotros parece que Dios no está presente en nuestro sufrimiento, cuando parece que Dios no está prestando atención, no debemos callarnos, debemos hablar con Dios, clamar a Dios en voz alta. En el segundo mensaje sobre Habacuc 1, versículos 5 al 11, vimos la respuesta de Dios en cuanto a las quejas de Habacuc. Y fueron realmente, la respuesta de Dios era algo que Habacuc no estaba esperando, y vamos a ver esto hoy. Vimos que Dios ve los asuntos de los hombres. Dios ya está obrando para solucionar los asuntos o los planes de los hombres, ya está obrando, y Dios obra de una forma inesperada. Y hemos aprendido que debemos mirar, que es realmente prestar atención, ver que es entender lo que está haciendo Dios y asombrarnos. ¿Por qué? Porque Dios traerá su juicio según su tiempo y de su manera. Como Él quiere y cuando quiere, ya está obrando Dios y va a asombrarte de una forma increíble. Y hoy seguimos estudiando esta conversación con la respuesta de Habacuc a lo que Dios le acaba de avisar. Imagina recibir la noticia del Señor de que iba a usar una nación malvada y perversa para juzgar a nuestra nación. Y cuando yo digo nuestra, yo estoy tomando España como mi nación porque vivo aquí, llevo mi vida aquí. Entonces, aunque soy estadounidense, toda mi vida está aquí, ¿vale? Entonces, cuando digo nuestra nación, estoy haciendo referencia a España. ¿Cuál sería tu reacción al escuchar la noticia de que Dios iba a permitir que la China, que no sé en vuestros pensamientos, pero en mi pensamiento, un país conocido por su maldad, un país conocido por su falta de preocupación por la justicia, un país conocido por la opresión de los inocentes? ¿Qué vamos a hacer o qué va a ser nuestra reacción o tu reacción personal al escuchar que Dios va a dejar a ellos conquistar a Europa o en particular España? ¿Qué sería tu reacción? Que tienes que convertirse a una libertad, a una democracia, a comunismo, al estilo de la China. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué sería tu reacción al escuchar esa noticia? Has estado orando para que llegue la justicia a España, pero ¿es esta la manera en que realmente querías que sucediera la justicia? Esta es la razón de la actitud perpleja de Habacuc. Habacuc, acabo de escuchar lo que Dios tenía planeado.
estaba quejando, estaba diciendo a Dios, mira, que tu pueblo, mi gente, Judá, estamos haciendo muy mal, hay injusticia, hay gente que están haciendo siempre maldades, es una molestia, vemos destrucción, vemos violencia, incluso cuando la ley intenta hacer algo, sale torcido porque la gente ha olvidado de tu ley. Y ahora escucha a Habacuc. Mira, Habacuc, soy Dios. Vale, estoy de acuerdo contigo. Pues no vas a creer lo que voy a hacer. Si te lo explico completamente con detalle, vas a flipar y no vas a entender lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque voy a levantar a los babilonios, y ya estoy haciéndolo, para que ellos cogen poder para traerle juicio sobre vosotros. Y Habacuc responde de una forma increíble. Es lo que vamos a ver hoy. Habacuc ha estado orando que Dios tratara con la maldad de Judá, y no deje, que Dios no deje eso continuar. Perdón. Dios respondió a Habacuc con la noticia de que estaba preparando y levantando a los babilonios para destruir la nación. La justicia está llegando y Dios va a usar a los babilonios como su instrumento, su herramienta de juicio. Y ahí en Habacuc capítulo 1, versículos 12 hasta versículo 1 de capítulo 2, vemos la reacción de Habacuc ante esta aterradora noticia y lo que podemos aprender de su reacción. Vamos a por ello. ¿Qué es lo que quiero notar primeramente aquí en nuestro pasaje? Quiero notar primeramente la fe de Habacuc. La fe de Habacuc. ¿Alguna vez has recibido noticias que no esperabas? Que no te gustaban, o tal vez que no entendías? ¿Cuál fue tu respuesta al escuchar noticias así? ¿Cuál fue tu reacción al escuchar algo que no te gusta? ¿O algo que no entiendas? ¿O algo que no estuviste esperando? La respuesta típica es volver a lo que conoces y entiendes. Es como volver atrás. Mira, no entiendo esto, pero sé lo que es esto. Es la respuesta típica. Eso es lo que vemos aquí en Habacuc, en el versículo 12. Versículo 12 dice, Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, tú fundaste para castigar. Recordamos que Habacuc es un profeta, un hombre que tiene fe en Dios, un hombre que Dios está utilizando para compartir un mensaje, no solamente para el bien de Habacuc, sino para el bien de su nación, para su pueblo. Y Habacuc es un hombre de fe. Cuando dice, no moriremos, está recordando los pactos que Dios hizo con su pueblo. Dios no quería aniquilar a su pueblo, sino más bien asignó a su pueblo al juicio a manos de los babilonios. Y Habacuc sabía esto. Habacuc sabía exactamente lo que Dios estaba haciendo. Él estaba diciendo, pues, si vienen los babilonios nos van a matar. Eso es una noticia malísima. Pero yo sé, aunque no entiendo por qué Dios está trabajando de esa forma, yo sé que tú eres el más grande, tú eres desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, utilizando el lenguaje así, no moriremos. Es que Él tiene fe, que Él no va a morir y el pueblo de Dios no va a estar aniquilado, matado por completo, pero Él sabe que Dios avisó la injusticia de Judá y está diciendo, para juicio lo pusiste. Ahora vamos a sufrir juicio, sabemos esto, y me has dicho que vas a traer juicio a través de los babilonios y has asignado a ellos como la forma en que nos vas a castigar.
Pero él estaba recordando que Dios no está terminado con nosotros. ¿Por qué tiene esa confianza? Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es lo que llamamos el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham, y es la primera mención de este pacto, y es lo que Dios va a hacer por Abraham, porque Abraham realmente el pacto no es algo que él tiene que hacer, sino que Dios va a hacer todo por Abraham en ese momento. Dios va a hacer de él una nación grande, Dios va a hacer de él una gente llamado por su nombre, y también él va a bendecir no solamente a los que están a su alrededor, que tratan bien con Israel, que va a ser Israel en un día, sino también él va a bendecir a toda la tierra a través del linaje de Abraham. Entonces, recordando el pacto, Habacuc dice: pues no moriremos. Dios no está terminado con nosotros. Todavía no ha bendecido todas las familias de la tierra a través del linaje de Abraham. Y tenemos que seguir adelante. Él sabía esas cosas, aunque no sabía cómo, pero Dios no estaba terminado con ellos. Entonces, cuando escuchó la mala noticia de que vienen los babilonios y ellos son feroces, ellos son un poder increíble y que ellos siempre dejan a todos muertos en su camino, pues no pasa nada. Tengo fe. Dios no está terminado con nosotros. Entonces, en ese momento de confusión sobre la respuesta de Dios, Habacuc decidió confiar en lo que sabía de Dios. Dios es fiel. Dios siempre cumple con su palabra. Dios siempre cumple con sus promesas. Habacuc tenía fe en Dios, pero dudó en cuanto a la manera que Dios iba a traer juicio a su pueblo. Y vamos a ver esa duda de Habacuc. Ya hemos visto la fe, que en la confusión él volvió a lo que conoció, que Dios es fiel y cumple con su promesa. Y ahora vamos a analizar la duda de Habacuc. La segunda respuesta de Habacuc es incredulidad. Empieza con fe, pero luego vemos incredulidad en lo que Dios dice que va a hacer. Observa lo que dice Habacuc en versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo? Habacuc no entendió cómo Dios puede dejar una nación o dejar a una nación más mala que Judá destruir o ejercer juicio a una nación más piadosa. ¿Cómo puede ser Dios que tú vas a dejar no hacer nada cuando estamos haciendo injusticia, y luego peor cuando una persona malvada, una nación más mala que nosotros como los babilonios, ellos que matan a todos y están buscando nada más que poder y ofrecer sacrificios a sus dioses paganos? ¿Cómo vas a decir absolutamente nada cuando ellos vienen para matar a nosotros, tu pueblo? No le entraba el razonamiento de Dios. Habacuc no entendía el razonamiento de Dios. Versículos 14 hasta 17 revelan el razonamiento de Habacuc. Versículo 14 dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué está diciendo Habacuc en versículo 14? Habacuc está diciendo que al hacer lo que Dios quería hacer, o lo que Dios ha dicho que va a hacer,
causará una reacción imparable, puedo decir, de pecado y maldad. Eso que está diciendo en versículo 14, cuando ha recibido esa noticia, no entendió todo, pero tenía fe en Dios y luego empieza a hablar sobre por qué vas a traer esa gente que son más mala de nosotros para hacer juicio sobre nosotros. Y ahora está diciendo, si haces eso, Dios, ¿sabe lo que va a pasar? No vamos a poder parar la maldad que van a hacer los babilonios. Van a ser como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Va a ser como los peces del mar, que van por cualquier sitio. No hay forma de realmente controlar los peces. Versos 15 a 17 describen la maldad que está pensando e imaginando Habacuc en ese momento. Versículo 15 dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá, sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Qué está diciendo Habacuc? La costumbre de los asirios era llevar los generales y los reyes, los líderes de sus enemigos, cautivos con un anzuelo. ¿Saben lo que es un anzuelo, no? Lo que usan los pescadores, ¿verdad? Para coger los peces. Entonces, ellos llevan cautivos los líderes de sus enemigos con anzuelos puestos en la boca o en la nariz. Podemos imaginar esto, ¿no? Lo conectaron con una cuerda, una cadena, y los llevaron en desfile por la ciudad para mostrar su poder. Es lo que hicieron los asirios. Pero estamos hablando de los babilonios, no estamos hablando de los asirios. Y tenemos que entender que los babilonios eran peores que los asirios en cuanto acogieron la misma costumbre, hicieron lo mismo, pero no solamente con los líderes. Todos sus cautivos, toda la gente que llevan como esclavos, lo hicieron igual. Con el anzuelo en la boca o en la nariz, conectados cada uno en una cadena, en una cuerda, para llevarles cautivos para mostrar su poder. Y lo hicieron con gozo y alegría, es lo que dice el versículo 15, ¿no? Por lo cual se alegrará y se regocijará. Versículo 16 habla de dónde estaba la confianza de los babilonios, en su fuerza, su habilidad y en sus dioses paganos. Nos hace pensar cómo terminó el último pasaje que hemos leído, el versículo 11. Versículo 11 del capítulo 1 dice, luego pasará como el huracán y ofrendará atribuyendo su fuerza a su Dios. Y realmente cuando vemos ese versículo en la idioma original, habla no de ofrecer ofrenda a su Dios como su fuerza, como ofrenda, sino que su fuerza era su Dios. Están realmente enfocándose en sí mismo. Y lo que vemos aquí en el versículo 16 es que ellos están confiando no solamente en su habilidad, sino también en la forma en que realmente hace guerra contra sus enemigos. Por eso ofrece sacrificios, sahumerios a sus mallas, porque desde ahí comen y comen muy bien. En el versículo 17, como hemos leído, es otra forma de compartir otra vez su conclusión de que usando los babilonios así causará una reacción imparable de pecado y maldad. Él está diciendo, si hacemos eso, si Dios, tú permites que los babilonios traen juicio como me has comentado, no hay forma de pararles de aniquilar nación tras nación, tras nación, tras nación. Y dice continuamente. Pero tenemos que recordar una cosa. La conclusión
de Habacuc en ese momento, hablando de lo que va a causar ese juicio traído por los babilonios, estaba basada en un pensamiento erróneo. Estaba basada en un pensamiento erróneo. ¿Qué fue el pensamiento erróneo de Habacuc? Su pensamiento era que Dios hacía excepción de personas o naciones, como si Dios tenía estándares diferentes para los judíos que para los demás. Recordamos cómo empezó Habacuc en el versículo 13. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Entonces, toda esa cadena de maldad que está diciendo, esa conclusión de que no vamos a tener ninguna forma de pararles, está basado en una idea mal entendida de Habacuc en cuanto a cómo trabaja Dios en el mundo. Pensando que los de Judá eran mejores que los de Babilonia. Que los israelitas, los judíos, eran mejores que los babilonios. Y cuando hablamos de cómo Dios trata con el pecado en el mundo, no hay naciones, no hay razas, no hay distinciones, no hay diferencias entre cualquier persona. Y Habacuc ha olvidado todo lo que está escrito, todo lo que ha sido revelado antes de ese momento. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cuando el salmista dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿qué es lo que significa? ¿A quién aborrece Dios? Venga. Cualquiera que haga iniquidad. Cualquiera que hace iniquidad. Cualquiera que hace pecado, la maldad. Algo que hace algo contra lo que Dios manda, ¿verdad? Y no hay distinciones entre las personas que están haciendo iniquidad. No está diciendo, pues, si eres babilonio, Dios te aborrece. Si eres de Judá, pues no tanto. No es así. Todos. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros, es un judío hablando a su nación, pero incluyéndolo con todas las naciones, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Salmo 14, versículos 1 a 3 dice necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando dice que no hay quien haga el bien, está indicando que no hay ninguna persona que hace realmente el bien naturalmente. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. No había ninguna persona encontrada que estaba buscando a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 53, versículos 2 a 3, realmente comparte la misma historia. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Entonces, Habacuc olvidó de toda la enseñanza de la Biblia, de que no hay diferencia entre las personas, los pecadores. Dios trata con todos de la misma forma. Juicio, castigo, ira. Es como Dios trata con el pecado. No importa si tú eres babilonio, o eres judío, o eres español, o eres estadounidense,
Dios trata con los pecadores de la misma forma, según su juicio, según su justicia, según su rectitud. ¿No te suena como algo que hemos visto en el Nuevo Testamento también? Claro, Pablo cita Salmo 14 y Salmo 53 en Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 a 12 dicen, como está escrito, es una señal de que Pablo está citando algo, ¿no? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo entendía exactamente lo que Dios estaba proclamando en su palabra, que no hay diferencia entre personas cuando estamos hablando de pecado. Dios trata con el pecado de la misma forma. Y Habacuc olvidó esto. Por eso vemos esa cadena de pensamientos, ese razonamiento erróneo, ese pensamiento erróneo que lo lleva a pensar que Dios está actuando de una forma mala. Cuando vemos esto, cuando vemos que Dios trata con el pecado de la misma forma, realmente estamos hablando de una parte de la doctrina que es una parte de la doctrina de amartología, ¿vale? Yo voy a explicar lo que es esto, porque yo sé que es una palabra un poco complicada. La amartología es el estudio teológico del pecado, para decir lo que es la doctrina sobre el pecado, ¿vale? Hablando claramente. Y proviene de la palabra griega del Nuevo Testamento, es amartía, que significa errar el blanco, es fallar, ¿no? De ahí proviene la idea de que el pecado es errar el blanco del estándar de Dios y la verdad de que sin una solución para nuestro pecado estamos condenados a la eternidad en el infierno. Es la doctrina del pecado. Cuando hay pecado, esto nos lleva a la eternidad en el infierno. Somos condenados a ser separados completamente de Dios y sufrir la pena del pecado. Esto significa que el pecado es universal para toda la humanidad. No hay ninguna persona que pueda escapar el hecho de que eres un pecador con una carne pecaminosa. Nacemos con el pecado, heredado de Adán. Y como resultado de esa herencia que hemos recibido de Adán, somos culpables de nuestro propio pecado. Es decir, pecamos porque nacemos pecadores, sin la capacidad de expiar nuestro propio pecado. Entonces, no hay en nosotros ni una forma en que realmente podemos escapar, no solamente la herencia de pecado, sino también pecar nosotros mismos, nuestros pecados. Dios nos llama, gracias a Él, a la redención en la sangre expiatoria de Jesucristo. En el hecho de que nosotros no podemos hacer nada, Dios, como hemos visto en la canción, abrió camino. Dios cruzó el abismo a través de Jesús. El mismo Romanos capítulo 3, un poco más adelante, versos 23 a 26, dice, por cuanto todos pecaron, no hay ni una persona que no es pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esa palabra destituidos? ¿Alguien? Yo sé que tenemos algunas personas que leen el diccionario aquí. ¿Qué es? Separados. Echados. Sí, podemos pensarlo de esa forma. ¿Qué más? Destituidos. ¿Qué? Quitados, vale, sí. No alcanzan la gloria de Dios. Que no alcanzamos la gloria de Dios. Pero que no hay forma. Como hemos visto en la canción, es que fue perfectamente una ilustración, ¿no? Había un gran abismo y hay un gran abismo. Y la única forma que realmente podemos alcanzar la gloria de Dios es a través de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en quien Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Habacuc realmente tenía la idea de que Dios va a tratar de una forma diferente que con nosotros, que trata con los demás porque somos de su pueblo. Y él olvidó de que había pecado en el campamento. Y aunque nacieron con la sangre judía, lo que salva es la sangre de Cristo. Lo que expía los pecados, lo que realmente puede redimir el pecador, es la fe en la sangre derramada de Cristo. Habacuc dudó del plan de Dios. ¿Por qué? Porque por su malentendido de cómo Dios, Habacuc dudó del plan de Dios porque malentendió cómo Dios va a tratar con el pecado de su propio pueblo. Pero sabemos que Habacuc no era un hombre, que Habacuc era un hombre de fe. Entonces, ¿cómo respondió Habacuc? Después de tener fe en lo que sabía, que Dios es fiel para cumplir su palabra, tengo muchas dudas, Dios, porque no entiendo cómo podemos parar esto y cómo vas a tratar con ellos y dejar a ellos maltratar de nosotros y traer juicios sobre nosotros siendo una nación malvada. No entiendo esto, está quejando de lo que Dios quería hacer. Pero ahora vamos a ver cómo responde al final. Versículo 1. Dice, sobre mí, hablando de mí, Habacuc, ¿no? Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. ¿Cómo respondió Habacuc? Pues no cambió absolutamente nada. Habacuc siguió haciendo lo que ya estaba haciendo, pero con la expectación de responder y actuar cuando Dios clarifica la cosa. Lo que él quería hacer era reaccionar, pero lo que hizo era mantenerse firme. Yo voy a estar a la guardia. Yo voy a ponerme ahí y esperar. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y él va a velar para esperar a ver lo que Dios le va a decir. No estoy diciendo que su actitud era 100% correcta. Realmente da la impresión de que pensaba que tenía razón, si examinamos realmente cómo lo dice. Pero en lugar de actuar mientras que estaba confundido, en confusión, hacer lo que Dios le había dicho, Habacuc decidió mantener su vigilancia y permanecer firme en lo que sabía, al menos hasta que Dios responda. Entonces, él responderá y actuará de acuerdo con lo que Dios diga. Eso es realmente donde encontramos la idea central del pasaje. ¿Por qué Habacuc está compartiendo esto? Obviamente, está guiado por el Espíritu Santo de Dios para escribir esto, está recibiendo esa profecía, tiene que escribirlo. Pero ¿qué es la razón por la cual tenemos el pasaje aquí? ¿Qué es lo que debemos aprender
nosotros. ¿Y qué es lo que Habacuc quiere enseñarnos? Yo lo pongo así. Espera en Dios aunque no comprendes su plan. Yo sé que quizás esto parece mucho a sermones anteriores, pero es lo que vemos aquí. Espera en Dios aunque no comprendes su plan. Es lo que vemos a Habacuc aquí, ¿verdad? Después de quejar de las cosas que están pasando en Judá, después de proclamar su queja ante Dios en cuanto a la injusticia, la violencia, y después de escuchar cómo Dios está obrando y lo que Dios va a hacer en su pueblo, al principio era chocante para Habacuc, pero mantuvo su fe en lo que sabía de Dios. Pero proclamó otra queja hablando de que esto va a ser imparable. Dios, si dejas esto pasar, vamos a ver maldad no solamente aquí en Judá y en Babilonia, sino también en toda la tierra. Va a ser imparable la maldad y el pecado. Pero todo esto fue basado en un pensamiento erróneo de que Dios trata con la gente de una forma diferente, según la nación. Pero aquí lo que vemos es, después de todo esto, no se movió. Se quedó en el lugar, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si tú estás aquí y no eres creyente, no eres hijo de Dios porque nunca has confiado plenamente y únicamente en la sangre de Cristo para tu salvación, pues quiero decirte una cosa. En el mundo en que vivimos hoy día, hay muchas voces. Hay muchas voces que están compitiendo para captar tu atención diciendo que saben cómo tratar con lo que pasará después en la vida. Hay muchas voces que están causando muchísima confusión. La cantidad de voces y la variedad de pensamientos causa una confusión tremenda. Algunos dicen que no pasa nada, que no va a pasar nada después de esa vida. Solo dejarás de existir. Entonces, no hay que preocuparse de nada. No hay razón para vivir una vida según un moral o una moralidad, porque no importa. Es como los ateos, ¿no? Realmente, el final de ateísmo es esto. Si no hay razón por la cual debo vivir de una forma inconcreta, entonces todo vale. Entonces yo puedo vivir mi vida como me da la gana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente voy a dejar de existir. Hay voces muy fuertes en cuanto a eso. Hay otras voces que dicen que hay algo después de la vida, pero no están de acuerdo de lo que es. Son gente espirituales. Quizás vemos los agnósticos aquí, vemos los que están siguiendo un tipo de pensamiento, espiritualismo, budismo. Podemos poner un montón de ismos, ¿vale? Podemos hablar de esa gente y decir, pues, son buena gente. ¿Por qué? Porque buscan una moralidad, pero no están de acuerdo. Entonces, lo que realmente dice es que si tú estás viviendo según una moralidad, estás bien porque tú eres una persona que está intentando hacer el bien en este mundo. Solo tienes que vivir según una moralidad y estarás bien. Buscar, que es la palabra que hermana, ¿no? Buscar un estado de conocimiento, de entendimiento más alto. Buscar paz interior. Pero todo está basado en el ser humano. Otros dicen que tu pecado tiene que ser perdonado, pero no están de acuerdo en cómo. Hay muchas voces religiosas que están diciendo que tienes que seguir su patrón, tienes que venir a su iglesia, tienes que creer como ellos creen y de esa forma vas a tener tus pecados perdonados, quizás. Entonces, ¿cómo realmente podemos aclarar la confusión? ¿Cómo realmente podemos estar aquí sabiendo exactamente lo que tenemos que entender para que podamos hacer y confiar en la cosa correcta? Si Dios existe,
yo digo que existe. No lo digo porque lo pienso, sino porque Dios me dice que existe. Y además que podamos ver su patrón en todo el universo, no solamente en mi vida, sino en cada cosa creada. Podemos ver su marca, su patrón en todo, ¿qué es la palabra huella? Yo digo que Dios existe, y si Él es realmente el creador del mundo, ¿sabes cómo debes aclarar la confusión? Escuchar a Él. No escuchar a un pastor, no escuchar a un compañero que está a tu lado, no escuchar a una iglesia en sí, no, escuchar lo que dice Dios acerca de lo que pasará después de esa vida. Escuchar lo que Él dice en cuanto a tu pecado, en cuanto a tu estado, y cómo puedes tener tus pecados perdonados. Uno de mis pasajes favoritos, me encanta esto, es Efesios capítulo 2. Y por el tiempo, no quiero leer todo el pasaje, entonces voy a leer solamente versículos 4 a 9. Eso es Pablo hablando a una iglesia en Éfeso, los Efesios. Y esa gente son gente que no eran judíos, eran realmente griegos, ¿vale? Y esa gente pertenece a una iglesia en Éfeso porque recibieron la noticia de la salvación a través de la predicación de Pablo. Y ahora está escribiendo una carta para recordarles de esas verdades acerca de la salvación, acerca del Evangelio. Entonces está hablando a gente que no nacieron con la sangre judía, pero que son parte de la familia de Dios porque confiaron en la sangre de Cristo en vez de su sangre natural. Efesios 2, versículos 4 a 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, Pablo está incluyendo a sí mismo hablando con ellos, aún estando nosotros muertos en pecados. Pablo era un judío de judíos, realmente fariseo, un hombre que buscó glorificar a Dios con su vida, de una forma errónea al principio, pero que está ligándose con esa gente diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, anteriormente nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar ¿qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo demás que dicen que no existe nada después de esa vida, todo lo demás que dicen que hay algo que, pero no saben lo que es, entonces debes vivir una vida moral y estás bien. La gente que dice que hay pecado, tienes que tener tu pecado solucionado, y la forma de hacer eso es seguir un patrón de normas y seguir en nuestra iglesia y escuchar lo que dice el pastor. Ellos dicen que tienes que buscar la solución en ti mismo, en las soluciones humanas. Lo que Dios dice es que tienes que buscar la solución de tu pecado en Jesús. No hay otra forma. Es por su gracia, por su misericordia, somos salvos. Éramos muertos en nuestros pecados, y un muerto no puede hacer nada para hacer ninguna cosa para cambiar su estado, su situación. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, lo que tienes que escuchar es Dios llamándote a venir a Él. No escuchar a un pastor como yo, no escuchar a una iglesia, a una persona, a un pensamiento, una lógica, un razonamiento o una secta diciendo que tienes que seguir una estrella que aparece solamente cada 10 años o algo así. No, escucha a Dios. Dios dice que la única forma que puedes tener tus pecados perdonados es a través de la sangre de Cristo. No por tu nacimiento, no por la familia en que estés, no por la iglesia donde estás asistiendo, incluso esta.
es solamente a través de Cristo, su sangre derramada en la cruz. No empiezas con un mal pensamiento, una idea errónea de cómo Dios trata con el pecado. Él no te va a decir, pues, mira, has hecho algunas cosas buenas, hay pecado, pero no pasa nada, has hecho suficiente. No, Dios no funciona así. Es así. Tienes la sangre de Cristo limpiándote de toda maldad, pues entra. Si no, fuera, condenado por toda la eternidad. Es así de simple. Así aclaramos la confusión, confiando en lo que Dios dice. Entonces, en cuanto a esa idea de esperar en Dios, aunque no comprendes su plan, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros creyentes? Hijos e hijas de Dios, familia de Dios aquí en el Olivar. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué haces cuando estás confundido acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué es tu reacción? Cuando vienes para ver lo que Dios tiene planeado y no te gusta lo que ves o lo que estás escuchando, cuando estás leyendo algo en la palabra de Dios y no estás de acuerdo, ¿qué pasa contigo cuando llegas a ese momento? ¿Eres una persona de acción? ¿Una persona inquieta que no puede mantener la calma en su vida, tiene que estar en movimiento siempre? ¿Reacciones antes de pensar? Yo conozco muchas veces, muchos momentos en mi vida cuando yo actúo sin pensar y sin realmente entender lo que Dios tenía planeado. Tomas decisiones según tu propio razonamiento. Creo que es la cosa más común en la iglesia hoy día. Leemos algo en la Biblia, estamos orando por cosas y pensamos que hemos recibido una respuesta de Dios, y en vez de tomar una decisión según lo que Dios nos está diciendo y según su razonamiento y su lógica, lo que hacemos es coger lo que Dios dice, lo cambiamos un poquito para que podamos entenderlo y aplicarlo fácilmente a nuestra vida, y tomamos una decisión según nuestro razonamiento en vez de lo que dice Dios. Es distorsionar lo que dice Dios en su palabra. Es espiritualizar lo que dice Dios en su palabra. ¿Sabe lo que realmente debemos hacer si no entendemos algo que Dios nos está intentando comunicar? ¿Sabe lo que debemos hacer? Esperar. Esperar, nada más. Es la cosa más fácil de hacer, pero a la vez la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque somos seres inquietos, queremos tomar pasos, queremos avanzar. Si no estamos avanzando, realmente estamos volviendo atrás. No es así con Dios. En nuestro crecimiento espiritual, claro, tenemos que estar avanzando, tomando pasos, pero en cuanto a dirección en nuestras vidas, en lo que tenemos que hacer, debemos esperar hasta entender claramente lo que Dios nos está intentando comunicar y luego tomar el paso, porque sabemos es donde tenemos que tomar un paso. No es que tenemos que ver claramente cómo Dios va a solucionar todo, pero por lo menos tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios nos está diciendo: Justin, toma este paso. Vale, lo veo. No sé cómo tú vas a quedar conmigo en ese sitio porque no veo tierra, pero voy a tomar el paso. ¿Y sabes lo que hace? Cuando entiendo que Dios quiere que tome ese paso, no tengo que ver la tierra, no tengo que ver el suelo, solamente tengo que saber que Dios me ha indicado ese paso para tomar. Y lo entiendo perfectamente, y tomo el paso, ¿y sabes lo que pasa? Dios queda conmigo en el paso. Salmo 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma
que le busca. Salmo 130, versículos 5 a 6, dice, esperé, yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mucha esperanza, hay mucha espera en ese versículo. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Y si tú piensas que es solamente algo del Antiguo Testamento y podemos mostrar versículo tras versículo que habla de que tenemos que esperar en Dios, también tenemos cosas en el Nuevo Testamento. Solamente quiero compartir uno que es Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando nosotros no entendemos 100% lo que Dios nos está comunicando, debemos esperar hasta que Él realmente aclara la confusión. He visto pastores hacer muchísimo daño a iglesias en tomar decisiones sin entender claramente lo que Dios estaba comunicando en su palabra, y luego lo que queda detrás son las ruinas de una iglesia, ruinas de vidas rotas. No estoy diciendo que no eran creyentes, pero que ya no existen iglesias porque la gente no sabe cómo esperar en Dios. Si tú dices, pues, Justin, no entiendo lo que dice Dios en este pasaje, pero mi compañero me ha dicho tal cosa, me ha explicado y lo entiendo bastante bien. Tienes que preguntarte, ¿esto es realmente lo que Dios estaba compartiendo? ¿Es solamente el razonamiento de tu compañero? Espera en Dios. Preferimos escuchar a otras personas porque así lo entendemos mejor, porque es otro ser humano, pero debemos esperar a ver lo que Dios está comunicando con nosotros. Lo que me encanta de Habacuc en ese momento es que, aunque no entendió todo y estaba un poco sorprendido por la respuesta de Dios, mantuvo su fe en lo que Dios, lo que sabía de Dios en ese momento. No significaba que no tenía dudas en su vida, pero a pesar de las dudas, ¿sabe lo que hizo? Queda aquí. Y voy a esperar hasta que Dios responda. Y cuando Dios responde, ¿sabe lo que va a hacer Habacuc? Tomar pasos, actuar, responder. En ese momento no tenía claro lo que Dios iba a hacer con él y con su pueblo, menos lo que ya tiene planeado Dios, ¿no? No entendió por qué, no entendió todo lo que Dios estaba compartiendo con él, pero sabía que Dios es fiel. Él siempre cumple con su palabra. Entonces, en ese momento, quieto. Voy a estar aquí. No van a mover mis pies. Van a estar aquí firme y voy a velar con expectación de que Dios me va a contestar. Y luego voy a tomar pasos. Espera en Dios cuando no comprendes su palabra. Si tú estás aquí y no esperas, hasta este momento no entendiste cómo Dios trata con el pecado en el mundo o qué existe después de esta vida, si todavía tienes dudas, puedes hablar conmigo, puedes hablar con cualquier persona que está aquí que sabe algo de la palabra de Dios. Y si quieres saber lo que Dios dice, quieres aclarar la cosa, sentamos contigo y te mostramos versículos acerca de lo que Dios dice acerca de tu pecado y acerca de cómo tú puedes tener tus pecados perdonados y saber que Dios te va a tratar como hijo y no como pecador. Y si tú eres aquí como creyente, la lección más importante en ese momento que tú puedes aprender quizás es saber cómo estar quieto, esperar en Él hasta que Él te muestre el paso que tienes que dar. No quiero ver vidas rotas y dificultades en tu vida porque no estuviste preparado
a simplemente esperar. Gracias, gracias por ese tiempo que nos ha dado juntos. Gracias por este pasaje de Habacuc. Yo sé que quizás es un poco complicado entender lo que Habacuc está compartiendo con nosotros. Ayúdanos a entenderlo bien. Te pido que utilices el Espíritu Santo para guiarnos en cada cosa, en cada lección que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Te pido que tú seas magnificado, glorificado en todo lo que está dicho aquí en ese grupo. Todo lo que decimos, todo lo que aprendimos, todo lo que hacemos aquí, que sea tú el enfoque. Ayúdanos a realmente entender lo que tú estás compartiendo con nosotros en esta hora. En esos momentos difíciles, cuando parece que estás ausente, cuando parece que estás tomando una mala decisión, cuando parece que estás actuando de una forma que no es según lo que sabemos de ti. Ayúdanos, Padre, a esperar hasta que tú clarifiques la cosa. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros que somos hijos tuyos, que tomamos decisiones según lo que sabemos de ti, tomamos decisiones según lo que entendemos de tu palabra, tomamos decisiones según la claridad que tenemos, que estás marcando cada paso. Y cuando estamos con confusión en cuanto a esas cosas, ayúdanos, Padre, a esperar y tener la fuerza espiritual de mantenernos quietos hasta que tú nos indicas exactamente dónde tenemos que pisar. También, Padre, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Padre Celestial, no ha confiado plenamente únicamente en el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, como suficiente para perdonar sus pecados y limpiarles de toda maldad, te pido que en ese momento pone su fe en ese acto de Cristo también, en esa sangre derramada en la cruz, porque es la única forma en que puede tener sus pecados perdonados y ser tu hijo o tu hija y realmente aprovechar de este puente que has hecho en el abismo que hay entre los hombres y tú. Y ese puente es Cristo, su cruz, únicamente, no una iglesia, no un pensamiento, no una lógica, no un razonamiento, no un espiritualismo, solamente Cristo. Te pido, Padre, que hoy sea el día en que realmente confía en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Vamos a poner el pie. Vamos a cantar el nombre de Dios. Pruébame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Pruébame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. De
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos a nuestro apartado de anuncios. Y ya sabéis que es nuestro club comunitario, uno de los jóvenes, que es el último domingo de cada mes. Y luego los miércoles pues tenemos aquí nuestro estudio bíblico a las 7:30, que estamos estudiando lo que nos cura misericordia profunda. Eso en cuanto al grupo comunitario habitual. Y luego como extras tenemos esta excursión de chicas que van a ir a la playa el día 18. Y tenemos un nuevo anuncio que es un torneo de padres para los hombres que sería el día 8 de junio. Ya será en las pistas que están ahí en Fuente del Rey y ya se irá dando más comunicación en cuanto